símbolo no conoce un mensaje preciso, actúa como un espejo que refleja el nivel de conciencia del buscador. Jodorowsky. Vamos a brindarle un aplauso al doctor Miguel Torres, quien es estudiante de los últimos cursos ya avanzados de Acrópolis, quien nos trae la ponencia Escultura greco-romana, una mirada a los retratos de los filósofos más famosos. Muy buenas noches, amigos. Es para mí un gran gusto, realmente un privilegio, un honor, pero más que otra cosa, una gran alegría estar de nuevo aquí post pandemia. La pandemia nos separó físicamente, pero esta comunidad siempre permanece unida. De manera que gracias a la telemática nos hemos podido seguir comunicando y ahora pues me da mucho gusto tener esta sesión 100% presencial. Yo les voy a hablar de algunos símbolos muy tangibles, no símbolos tan elevados como los que los compañeros han mencionado, porque yo les voy a hablar de fisonomía, les voy a hablar de lo físico, les voy a hablar de apariencia, etc. Entonces vamos a hablar de la escultura grecorromana, pero dándole una mirada. Y yo digo una mirada porque realmente es un trabajo preliminar que podría continuarse estudiando, aunque quién sabe si los resultados fueran diferentes. Les soy franco en este sentido. Bueno, entonces vamos a entrarle directamente, retrocediendo en el tiempo al año 2017. A principios de este año yo había empezado, como parte de las lecturas acropolitanas, a leer libros, referencias, etcétera, en donde se reproduce o se ilustra a los filósofos griegos más famosos, y algunas formas son correctas, algunas son incorrectas. Entonces me entró precisamente la duda, y sobre todo por el hecho de que por ser filósofos tan relevantes que hemos estudiado en esta casa de estudios tan a fondo, es conveniente realmente también tenerles respeto y darles su lugar en nuestra sociedad. Y eso es parte de la justicia que debemos practicar. Aquella persona que se lo merece, pues por lo menos post-mortem debería ser representada de la manera más digna y de la manera más adecuada y sobre todo realista, que es el punto que me ha interesado. Entonces, durante este viaje a la Ciudad Luz en Roma, que tuve oportunidad de hacer durante una invitación para dar conferencias en Europa, me tomé una semana completa, afortunadamente yo solo, para que pudiera visitar con toda la tranquilidad del mundo y sin que nadie me persiguiera los museos pertinentes de la Ciudad Luz, de la Ciudad Eterna, en donde yo sabía que estaban los retratos escultóricos de los famosos filósofos que vamos a tratar. Sin embargo, cabe la aclaración de que estos están en algunos sitios famosos y algunos otros son museos de Roma que son muy poco visitados. Entonces había que visitar una amplia gama, lo cual para mí fue un verdadero placer porque me encantan los museos. Bueno, entonces empezamos nuestra excursión a través de este mundo iconográfico de los grandes filósofos en el Museo Capitolino. Y precisamente fue el primero en el cual yo empecé yo no diría que estudio, sino preliminar aproximación a la iconografía correcta de los filósofos. Y entonces los museos capitolinos, que son famosos, son una serie de palacios que están en la colina capitolina en Roma. Al final tiene una sala impresionante que es la sala de los filósofos. Miren, preside al centro la sala del emperador filósofo Marco Aurelio, a quien hemos estudiado y es parte de esta conferencia, pero por tiempo no vamos a hablar de ningún romano, sino estrictamente solo de los griegos. Y entonces aquí vemos una enorme colección de bustos y de cabezas de filósofos, entre comillas, porque también incluye, por supuesto, gobernantes, poetas, dramaturgos, historiadores y otros griegos importantes, pero
Dentro de los más importantes están los filósofos. La flecha roja representa o anuncia que aquí está a la salida de la sala el primero de los filósofos que vamos a estudiar, que es Pitágoras de Samos. De más está decir más de Pitágoras de lo que ya mi buen amigo ha dicho antes que yo, y por ese motivo es que no vamos a hablar de Pitágoras y su vida o su obra, como ya lo hemos hecho anteriormente. Hace algunos años recuerdo que tuve el honor de dar una breve semblanza biográfica de Pitágoras, y luego la maestra directora Patti Muñoz dio una conferencia muy formal sobre la filosofía pitagórica, que complementa parte de la musicalización que hemos visto. Entonces vemos de cerca la escultura de Pitágoras de Samos, siempre por supuesto tomando como referencia lo que llamamos cédula, que es el escrito que está junto a la obra de arte que explica el autor, la procedencia, la época, etc. Entonces, aquí en el Museo Capitolino nos dice que es una copia romana de un original griego. Prácticamente todas las esculturas que vamos a ver tienen este epíteto, copia romana de un original griego perdido. Ahí es donde se complica la cosa, porque quién sabe cuál fue ese modelo de donde vino el que tenemos ahorita. Entonces, con el objeto de hacerle honor a quien honor merece y no digamos a Pitágoras, pues miren ustedes qué sentimientos podría dejarles la impresión de ver este busto. ¿Será de profundidad? ¿Será, veamos la próxima, la que sigue después de esta, luego vamos a retroceder una. Aquí vemos de frente esta escultura impactante de Pitágoras, que a mi modo de ver es la más adecuada por varias razones. En primer lugar, porque tiene señalado, y es el único de los filósofos que se representa con un turbante. Es un turbante discreto, no es un turbante gigantesco estilo turco, pero sí está señalando la influencia del mundo oriental sobre la filosofía y el pensamiento de Pitágoras. Y sabemos muy bien que Pitágoras bebió de las fuentes egipcias viajando a Egipto, viajó a muchos otros países, a la Mesopotamia, etcétera, para poder conocer una gama muy amplia de religiones y filosofías que posteriormente le permitieron fundar su escuela pitagórica y dejarnos ese gran legado. Retrocedemos entonces para ver algunos otros Pitágoras que encontré en el camino y que no me dan esa misma sensación de profundidad, especialmente este, que en algunos libros aparece como el arquetipo de Pitágoras. Esta copia romana también, que se encuentra en el Museo Vaticano, es una escultura sin mayor personalidad, que realmente no dice mucho en su profundidad ni en su belleza. Podría ser casi cualquier griego. No así este bronce, que es una obra maestra. Proviene de la vía de los papiros en Herculano, en donde el suegro del emperador tenía la más famosa colección de bronces griegos. Se cree que este sí es un bronce griego de autor desconocido, que también está retratando a Pitágoras aquí con su breve turbante. Entonces pero siempre representa esto una cara, se me hace mucho más romanizada, mucho más de la tierra que la que vemos finalmente aquí. Entonces la conclusión, apoyada también por el hecho de que es una de las figuras de Pitágoras más reproducidas, es que la figura más apropiada, y no vamos a regresar a Pitágoras, mírenla bien por última vez porque me voy a dedicar a Platón, Sócrates y Aristóteles con un poco de más detalle a continuación. Si algo debe quedar, como ya se dijo, es precisamente en la mente cuál es la representación, yo no diría correcta, pero sí la más propia y elegante, porque nadie puede afirmar cómo era Pitágoras, especialmente en un personaje tan misterioso como él, en donde por ahí he oído que
Pitágoras daba sus clases detrás de un velo para que no lo vieran. Entonces, pues estamos un poco lejanos de saber cómo verdaderamente era, pero nos conformamos con saber cómo apropiadamente se le debe representar. Dejamos dormir a Pitágoras con su bella música y pasamos entonces a Sócrates de Atenas. El importantísimo Sócrates, de más está decirlo, pues la importancia que tuvo Sócrates como ese parteaguas en la filosofía que retrajo a los grandes filósofos de la antigüedad de ver la naturaleza hacia el interior para ver el alma. Aquí me voy a detener un poquito porque Sócrates ha pasado a la historia como uno de los personajes más feos físicamente, pero esto no es un invento. Esto se sabe desde que Sócrates vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Y aquí tengo algunas referencias, pero la más llamativa de todas es la de Alcibíades. Alcibíades fue un general ateniense, se decía que era el más apuesto de Atenas, pero también el más traidor de Atenas a la larga. Y este fue buen amigo e íntimo discípulo directo del maestro Sócrates. Y nos dice, el filósofo era feo, pero que muy feo, nariz chata, gruesos labios, no muy alto, calvo y algo obeso. Es clarísima la descripción y es de la época de alguien que lo conoció, no cabe duda. Más adelante entonces tenemos aquí una referencia anónima del siglo III antes de Cristo, también bastante antigua, que nos dice una idea aristotélica, por cierto, que nos dice que el alma es el que le da forma a la materia, determina estas características físicas encontrando incluso semejanzas con los animales. Es decir, quien tiene un alma bestial o animal tiene también cara de eso. Pero bueno, esto no es totalmente cierto. Luego Cicerón apoya esta afirmación diciendo que la cara es el espejo del alma. Es decir, que los más bonitos tienen alma más bella y los más feos tienen un alma pues más retorcida, cosa que sabemos que no es cierto. Entonces aquí Johannes Caspar Lavater en el siglo XVIII dio por terminada la discusión que venía desde Alcibíades y dice que Sócrates fue la excepción y que si todo esto que se ha dicho anteriormente es cierto, la belleza de su alma pura y sin vicios no guardaba relación con su físico. Tomemos en cuenta que no es un insulto decirle feo a Sócrates, sino es que fue feo, sin lugar a dudas. Bueno, entonces aquí tenemos una comparación con Sileno, que era un sátiro viejo, gordo y raro. Y esta es una escultura de un escultor, valga la redundancia, que vamos a ver más adelante, que sí retrataba la realidad. En un momento de la historia del arte en Grecia, cuando lo que se buscaba era retratar la juventud, el cuerpo humano atlético, la belleza femenina y masculina en la juventud, hombres musculosos, mujeres curvilíneas muy hermosas, etc. Sin embargo, en el caso de Sócrates tenemos esta disyuntiva que sí ha sido muy bien estudiada. Esto sí es una verdad, podríamos decir, segura. Y aunque la foto no es muy clara porque la tomé con mi teléfono ahí en el Vaticano, dentro de tanta gente que había, mientras veía esta escultura de Sócrates, que es el Sócrates Vaticano, nos dice que este retrato del filósofo ateniense, que, bueno, esto no es importante, es similar a los de la primer clase de retratos de Sócrates, que fueron hechos muy cercanos a su muerte en el 399. Es decir, que los que fueron hechos cercanos de la muerte de Sócrates como este, en particular, lo retratan tan feo como era. Sin embargo, el segundo tipo, que podríamos representarlo con el Sócrates del Louvre, es el Sócrates embellecido
por Lisipo. Y esto corresponde al segundo grupo de los retratos de Sócrates. Miren, es evidente esta escultura bella viendo hacia arriba, que casi parece un santo, un místico, muy hermoso con esa cabellera. Y no digamos esta escultura que me parece que es magistral, obviamente pertenecen al período helenístico, en donde se acentuaba esa particularidad de la fisonomía que se representaba en las esculturas. Entonces tenemos aquí dos muestras de los Sócrates embellecidos. Entonces por eso es que nos vamos a los famosos museos vaticanos, en donde en el Palacio Pío Clementino del complejo de los museos vaticanos se encuentra una de las mayores colecciones de escultura grecorromana del mundo. Y por supuesto ahí fueron a parar muchísimas copias griegas y originales griegos desde la época arcaica hasta la época helenística. Entonces, este lo conocemos en general, esta es foto mía, esta es foto de internet, pero en todo caso es el Sócrates vaticano. Y entonces aquí vemos que las características que Alcibíades describe en Sócrates están presentes, y por eso postulamos que el Sócrates vaticano es el que debe predominar sobre el Sócrates embellecido del segundo grupo de retratos que se le deben a Lisipo. Bien, pasamos a Platón, el divino Platón, a quien todos admiramos en esta escuela, y no por algo, no por casualidad, Rafael Sanzio lo representó en ese famoso fresco que se encuentra en el Vaticano, en la Stanza di la Signatura, en donde el Papa firmaba documentos importantes. Representa a Platón con un retrato semejante a Leonardo da Vinci. Miren ustedes aquí la gran semejanza que hay, y esto es el tributo que rinde Rafael a Leonardo, ¿cómo se llama? A Platón. Bueno, entonces aquí tenemos una representación que yo he armado en griego y en español para hablar ya propiamente de los retratos de Platón. Dada la importancia del maestro, no es ninguna sorpresa que Platón haya sido representado con cierta frecuencia de una manera divinizada, con una belleza absoluta, y se le haya llevado prácticamente a nivel de deidad. Sabemos que de ninguna manera Platón fue deidificado, ni mucho menos, hasta estuvo preso y lo hicieron esclavo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Los Platones generalmente son o Platón o Dionisio, y estos son estos dos casos, o Platón o Dionisio, o el dios Dionisos o el filósofo Platón. Da la impresión de que esto es el arquetipo de realmente el dios Dionisos, más que de Platón. Y este busto, que también viene de la famosa vía de los papiros, imagínense las maravillas en bronces que tenía ese señor multimillonario que se quemó en Herculano con todos sus papiros, pero sobrevivieron los bronces, eso sí, y algunos de ellos como estos lo tenemos. Entonces, estos son los Platones idealizados, que son tan bellos y tan alejados de la realidad, que considero no deben ser utilizados para representar a Platón. Entonces, los retratos auténticos de Platón, todos son hijos o se derivan de una sola escultura. Esto es algo muy útil que sí nos permite sacar algunas conclusiones específicas, como por ejemplo sabemos que Silanión en el año 377 talló una herma. Esto es una herma, o sea, una columna, y de una sola pieza está tallada o una cabeza o un busto. Era muy del gusto griego y por supuesto fue muchísimo del gusto romano el que hubieran hermas, y todavía en el Renacimiento les fascinaban las hermas. Veamos quién fue Silanión para ver si le creemos o no le creemos el hecho de que haya representado a Platón como verdaderamente fue.
y llegamos a la conclusión de que sí, aquí hay una evidencia absoluta, porque Silanión fue discípulo de Lisipo. Y Lisipo fue uno de los escultores más importantes para nosotros el día de hoy. Claro que Fidias, Praxíteles y muchísimos otros que podríamos mencionar fueron de suma importancia y produjeron obras maestras. Sin embargo, Lisipo, al que conocemos mucho, y cuando vamos a los museos en Europa o en Estados Unidos a visitar las salas de arte griego, de arte escultórico griego, nos damos cuenta que muchas esculturas dicen, con suerte si son originales de Lisipo, pero eso ocurre muy rara vez, como va a pasar en el Palazzo Altemps, que ya vamos a llegar, pero sí muchas dicen que son copias de Lisipo o basados en un original de Lisipo. Y Lisipo tiene la gran importancia de que fue el principal escultor de Alejandro Magno. Entonces Alejandro le daba las instrucciones o le hacía los pedidos, imagínense, el señor del mundo, para que hiciera esculturas y sobre todo retrato de los filósofos. Y vamos a ver de qué filósofo especialmente, de Aristóteles, que fue su maestro. Entonces, Silanión, que fue discípulo de Lisipo, destacó por ser un gran retratista. Y según Diógenes Laercio, que es muy creíble, nos dice que en ese año del 377, el persa Mitrídates le encargó una herma para la Academia de Platón con la siguiente inscripción. O sea, la herma tenía una inscripción y decía: Persa Mitrídates, hijo de Orontóbalo, dedica a las musas la estatua de Platón hecha por Silanión. No hay vuelta de hoja, que existió esa escultura y que fue algo muy parecido a esta. De hecho, esta también que se encuentra en Berlín, pero es una herma, por eso la enseño antes, sí representa también ese arquetipo silaniónico, podríamos decir, de Platón. Bueno, en esta búsqueda he tenido oportunidad de ver personalmente o de buscar en la literatura, porque obviamente yo quisiera visitar todos esos museos y tal vez alguna vez lo haré, pero por de pronto esta es un collage. Esta es la única foto que yo tomé personalmente en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas. Es una esculturita mínima que estaba en una exposición especial de filósofos cuando yo visité el museo. Pero miren cómo el Platón de Copenhague, de París en el Louvre, de Berlín, este está muy deteriorado, y de Múnich, sobre todo el de Múnich, tienen un parecido entre sí. En primer lugar, todos dice que bien, son copia romana de la herma de Silanión. Ya con eso sabemos que sí hay autenticidad en este retrato y que sí Platón era probablemente así. Miren el pelo peinado en forma de fleco corto, la frente arrugada de tanto pensar, los ojos con una mirada profunda, la barba larga, pero generalmente bien organizada, bien peinada. Este tiene la barba quebrada. En fin, hay ciertos indicadores muy generales que nos hacen ver cierto parentesco dentro de estas esculturas que están dispersas en los museos de Europa. Y es por eso, porque vienen de ese arquetipo. Y Silanión, si no conoció a Platón, pues indudablemente que sí vio retratos pintados o se lo describieron o tuvo alguna referencia creíble. Entonces mejor nos vamos a los Musei Capitolini, los museos capitolinos en Roma. Son maravillosos, ya lo dije, y ahí vamos a ver el Platón que está dentro de esa colección en la sala de los filósofos capitolinos. Miren que dice exactamente lo mismo la cédula, que es una copia de la herma de Silanión, pero si lo vemos, realmente tiene una fisionomía mucho más severa, es mucho más narizón, no da la impresión o el impacto que tienen los anteriores. A mí en lo personal no me impacta, ni creo que el Platón capitolino sea digno de tomarse en cuenta o de representar al maestro con propiedad.
Los museos capitolinos en Roma, que son los museos nacionales de la ciudad, están dispersos en muchos palacios en la ciudad porque es una colección enorme. Imagínense todo lo que tiene Roma. Y este es otro Platón, copia de Silanión, escarbado en Largo, Argentina, en Roma. Miren que este sí tiene todos los rasgos, tiene el flequillo, no tantas arrugas como quisiéramos, pero es un Platón idealizado. Este es un Platón, digamos, ligeramente embellecido y no sabemos realmente su procedencia, pero también sabemos que está basado en Silanión. Bueno, entonces regresemos de nuevo a los museos vaticanos para ver el Platón que se encuentra ahí en el Vaticano. Este Platón es impactante, tiene todas las características ya descritas. Este es el texto directo que dice en la cédula que es una copia romana de una herma, lo dice claramente, del siglo IV antes de Cristo, hecha por Silanión para la Academia de Atenas. Es decir, queda clarísimo de que este está emparentado con todo el otro grupo y que viene de una línea directa muy creíble por las características que ya hemos dicho. Entonces, la conclusión final es que por ser en primer lugar, una de las esculturas mejor conservadas, podemos apreciarla mejor. Indudablemente que le han dado sus maquilladitas desde el Renacimiento para acá en el Museo Pío Capitolino. Sin embargo, a pesar de eso, se mira que la nariz es nueva, pero sí nos da una fachada, un impacto de solemnidad, de profundidad y de sapiencia, por lo que postulo que el Platón vaticano es el que debe usarse. Y mírenlo aquí, estas fotografías son mías también, de los dos lados, como sí precisamente nos da esa sensación de cómo quisiéramos haber conocido a Platón e imaginarlo como era. Bueno, en los primeros años esta conferencia ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo. Esta es la última versión y entonces ya para esta parte final les traje aquí algo que es ya del mundo moderno, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha permitido a ciertos genios de la computación aplicarla a ciertos programas de diseño gráfico que permiten hacer reconstrucciones bastante acertadas, podríamos decir. Entonces, tomando un busto de mármol antiguo, como los que hemos visto, por estos procedimientos, estos geniecillos de la telemática contemporánea, que son muchachos que tienen entre 17 y 20 años aproximadamente, se han dedicado algunos de ellos a hacer recreaciones digitales de esas fisonomías. Entonces, precisamente ahí es donde se caen en una gran cantidad de errores, porque ¿qué sabe el patojo qué escultura debía copiar y por qué? Entonces, lo que yo hice con uno de ellos, que me pareció ser el mejor, porque ha hecho la reproducción, me parece magnífica, de los emperadores romanos, de todos los emperadores romanos, es Dan Bosshart de Toronto, Montreal. Y pues yo le escribí, le mandé esta conferencia en extenso que dura 2 horas en su versión original. Esta es una mini copia de la misma y entonces le propuse, en base a esta conferencia, en base a estas fotos, en base a esta evidencia, todo lo que ustedes ya oyeron, haz unos retratos. Yo no te pido ni dinero, ni crédito, ni nada. Tú publica los retratos, pero que sean fieles, que sean buenos. Entonces me dijo, está bueno, empecemos. Y empezó a trabajar Platón y me mandó este Platón 1, el cual yo le dije, está muy peinado, no tiene fleco. El fleco es imperdible en Silanión. Entonces aquí le puso el flequito ya en esta segunda y yo le dije también la barba muy rala. Definitivamente Platón no tenía la barba tan rala como esta, le puso más barba. Cuando me llegó la segunda versión me pareció bastante mejor, pero le dije sí, pero la barba más larga y la barba no era así. Si observas la escultura era colocha y además aquí los ojos se los pusiste oscuros, probablemente siendo un griego
puro y aristócrata. Tenía los ojos tal vez un poquito claros, si no azules o verdes, tal vez un colorcito miel. Pero cuando llegamos a este punto, el patojo me dijo, aquí tronamos. Ya no más, yo voy a seguir con mis publicaciones, nunca lo voy a complacer a usted, y ahí terminó la relación. Bueno, entonces, aquí tenemos hay muchas recreaciones en internet de Platón. Realmente el que logramos sacar a mí me parece bastante bien. Todavía le hubiera hecho un montón de cambios en base a todo lo anterior, pero como hubo este contratiempo, no es el arquetipo platónico que nosotros pensaríamos, sobre todo después de conocer las copias de Silanión. Sin embargo, tiene ojitos bastante claritos y estos ojos los quería yo trasplantar para acá, pero bueno, ya no se pudo. Entonces, para terminar, vamos a ver a Aristóteles de Estagira. Aristóteles, pues ya todos lo sabemos muy bien, fue discípulo del mismo Platón, y Platón fue discípulo a su vez de Sócrates, de manera que es una línea de información que viene directamente de Platón. Entonces nos trasladamos ahora a uno de esos museos que les mencionaba en Roma, muy tranquilos, muy poco conocidos, aquellos museos que están en palacios renacentistas, que tienen maravillas, pero que hay que saber buscarlas, como es el Palazzo Altemps. El Palazzo Altemps tiene maravillas en cuanto a escultura, sobre todo el que le gusta la escultura grecorromana, por una sencilla razón. Tiene dos originales de Lisipo, uno en bronce y uno en mármol. El famoso boxeador en reposo está ahí, es un original de Lisipo, y también el Hermes enamorado que está ahí es un original de Lisipo, pues hecho en su taller o con su propia mano. Entonces ahí en el Palacio Altemps vemos el retrato de Aristóteles. Aristóteles es una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno le puso un enorme interés a Aristóteles porque fue su maestro. Entonces en muchas oportunidades le pidió a Lisipo que hiciera retratos de Aristóteles a lo largo de su vida. Entonces en los retratos de Aristóteles podemos también ver una marca que no se nota en los retratos platónicos ni en los retratos socráticos, y es la edad. Este es un Aristóteles, digamos, de una edad madura, pero no es un viejo. Es una persona adulta, madura, probablemente embellecido. Es una excelente escultura. Lo único que es original, copia de un original de un bronce de Lisipo, es lo que indica aquí en italiano, que es este busto de Aristóteles, que lo único original es esto, porque la toga militar de corte romano de alabastro fiorito proviene de la época del Renacimiento. Sin embargo, el conjunto escultórico es bastante monumental e impresionante. Probablemente es el más bello de los Aristóteles que hay, porque Aristóteles sí no era bello, ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos de una manera un poco más realista. Todos los Aristóteles decentes se parecen entre sí. ¿Y por qué se parecen entre sí? También porque tienen un tronco común, y ese tronco común lo podemos trazar directamente hacia Lisipo. Lisipo entonces embelleció a Sócrates y parcialmente embelleció a Aristóteles, pero como Aristóteles era muy bien conocida su fisonomía por Alejandro Magno, entonces no podía hacerlo tan diferente, pero vemos el pelo ralo, casi calvo, estas mechas que cuelgan aquí, los pómulos bastante salientes, los ojos más cercanos, la barba tupida, pero más recortada, y por supuesto de las múltiples representaciones muy parecidas a esta que se encuentran de Aristóteles, han sido hechos
dibujos o pinturas idealizadas como esta, y vemos aquí un Aristóteles joven y un Aristóteles viejito aquí. Probablemente, y ya con esta les prometo ir terminando porque se me va el tiempo, aquí vemos en el Museo del Louvre, en la Galería Sully, se encuentra una vitrina muy significativa. Es la de los grandes filósofos, Platón, Aristóteles y Sócrates. Realmente deberían estar cronológicamente ordenados Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que este ya lo discutimos, copia de Silanión, este ya lo discutimos, embellecido por Lisipo, y este que vemos aquí, pues este sí es un viejito. Es mucho más calvo que los anteriores, tiene mucho más profundas las arrugas en la frente y en el entrecejo como se mira aquí. La barba es aún más corta, sino más rala. En todo caso, son muy bien reconocibles. Ya con estos lineamientos que les acabo de dar, yo creo que cualquiera que mira una foto o un retrato o un dibujo o una ilustración basada en estas esculturas famosas, pues puede atinar, esta es la conveniente, esta es embellecida, etc. Entonces, como decía el doctor que me antecedió en la palabra, debe quedar algo después de una conferencia, si no, ¿para qué vino uno aquí? Entonces, la conclusión del trabajo, muy a grandes rasgos y con la humildad del caso, es que Platón, Sócrates y Aristóteles fueron, según estas tres esculturas, como probablemente fueron. Nadie tiene una fotografía. La pintura griega solo prácticamente sobrevivió en la cerámica, etc. Entonces, lo que tenemos son retratos escultóricos, y la historia y la iconografía, más bien, de los retratos escultóricos es los que nos permitirá recordar, y aquí los acropolitanos somos buenos para la memoria, o algunos acropolitanos son buenos para la memoria, no lo digo para mí que no me gusta memorizar cosas. Recordemos que Platón y Sócrates debe tomarse como arquetipo y representarlos de preferencia con las esculturas del Vaticano. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos anteriormente y que no voy a repetir. Aristóteles, por el contrario, puede ser representado casi con cualquiera de sus representaciones que vienen del tronco directo de Lisipo, que, como decía, pues tenía la obligación ante el gran jefe Alejandro de representar bien al maestro, muy parecido como era. Y como este es el más joven y probablemente el más bello, y él no era tan bello, pues considero que el del Palazzo al Temps es el Aristóteles que deberíamos tomar como arquetípico y usarlo en representaciones. De manera que me quedo por aquí para no abusar del tiempo, y nada más memoricen por favor estas fisonomías y recuerden que hay razones científicas para afirmar que estos son los retratos de los filósofos antiguos como probablemente fueron. Muchas gracias.